Saludos, chicosis. Comenzando la semana y el país cada día está más loco. Ayer, como yo lo calculo que como a las 6, 7, arrancó por Twitter no una campaña, porque según pude ver en CNN, en ABC y en muchos medios respetables se reprodujo las palabras de Trump sobre Guaidó, sobre Venezuela, la reunión con Maduro. Pero eso fue como pólvora, ¿verdad? En todos lados apareció. Pero además había versiones. Había una, que es la que estaba en WhatsApp, que habían pegado el libro de Bolton con esto de la reunión con Maduro. Entonces las adobaron. Y Pan Am Post, que es un laboratorio, el más feo de todos, el laboratorio latinoamericano, de eso que llaman la derecha, más recalcitrante, pues agarró, no solo tiró su versión particular de lo que había dicho Trump, sino que además le cayó encima a Trump. Le dijeron de todo a Trump. ¿Por qué abandonas a Guaidó? Lo cierto es que, verdad o mentira, la situación planteada en esos textos pudiera ser definitivo en cuanto a Guaidó y su derrota. Fíjate, y Luis fue mayor todo con nosotros, porque Luis va a dar para todo, no solo porque no le han entregado el carnet del CNE. No tengo ninguna credencial que diga que yo soy rector suplente. Hasta ahora, ninguna. No me han llamado por teléfono para decirme, mire, usted pase por aquí para hacer tal cosa, cual cosa, no. Para que conozca aquí la cosa. Sí, para que, nada de eso. O sea, ¿estás pintado? Sí, bueno, eso lo que demuestra es que hay un desorden enorme. El gobierno debería tomar en cuenta eso. Hay un desorden enorme. Que, bueno, si ese es el desorden para expedir una credencial, para expedir un carnet, para hacer una llamada telefónica, imagínate para organizar unas elecciones con 26.000 máquinas nuevas además, pues entonces mira, yo no quiero ser pesimista en absoluto, yo siempre he sido optimista, pero hay que llamar la atención al gobierno y decirle, mire, pónganle atención a esto y pónganle seriedad si es que lo vamos a hacer seriamente, pues. Ya no vamos a meter en ese asunto, pero orden en... Fíjate lo de Trump. Es verdad que en el libro de Bolton, en la habitación que se dijo, algo así se llama el título, señala cómo a Trump, cuando vio a Guaidó, dijo, este muchachito no le generó confianza. Además, dice Bolton que al rato dijo, no, dudó de reconocer a Guaidó. Aun cuando había dicho que le encantaba Venezuela, que Venezuela era parte de los Estados Unidos, imagínate lo que dijo. Sí. Pero ese detalle de que Gustavo Tarre allá salió a decir que ningún presidente latinoamericano quiere invasión ni meterse en el lío del TIAR, que Trump esté diciendo que él no va a intervenir en ningún lado, que además Guaidó le parece un muchacho, un rookie, y que al final de cuentas la fractura militar no haya aparecido, que la amenaza de Guaidó esté desarmada. La mayor constatación de que la amenaza de Guaidó está desarmada es el gobierno, que va detrás del G4, le quita los partidos, los empuja, los obliga a salir de la institucionalidad. Pero con mucho orden, porque es una planificación. Todo lo que ocurrió la semana pasada, no fue que se le ocurrió, ay, Maduro se levantó y ocurrió. No, eso se planificó. No, y lo de Acción Democrática estaba concertado de mucho antes. Es una contraofensiva, después que Guaidó y sus aliados avanzaron, le clavaron sanciones a Maduro, se busca lo que sea, la operación Gedeón, el 30 de abril, el 23 de febrero, después de todo lo que hicieron, bueno, Maduro dijo, ahora voy por ustedes. A nadie le puede sorprender eso, porque al final, como está planteada la situación política en Venezuela, es una guerra, donde tú quieres tumbar al gobierno y el gobierno te quiere meter preso. Entonces, eso es una cosa donde ganas o pierdes. Hay alguno de los dos. Ahora, ¿quién va ganando? Obviamente, Guaidó tiene que reflexionar lo que le ocurrió. No, y quien va perdiendo es el pueblo venezolano, que es el que está sufriendo todo, absolutamente todo. Pues. Hay gente que por lo menos no le gusta que uno diga esto. Hay gente que me escribe, no, este señor que dice que Maduro tiene 5 o 6 millones de votos, exaltándolo, creando una tendencia de que es invencible. No, revise las últimas elecciones para que vea que Maduro tiene esa votación. Maduro tuvo 3 millones de votos inicialmente y aumentó los 3 millones con el acarreo de votos que Diosdado Cabello mandó hacer a las 4 de
a las 4 de la tarde en las elecciones pasadas y que dejaron las mesas abiertas cuando no han debido dejarlas. Pues. Son de las cosas que ocurren que uno va a tratar de que no ocurran más. Mira, pues. en la de alcaldes, en la de gobernadores y en la presidencial tiene la misma votación, una constante. Ahora hay gente que no le gusta que uno le diga, mira, se perdió. Aquí se perdió la guerra insurreccional del Partido Comunista y el MIR. Claro. Y les costó un año reconocer que se perdió la Primera República, se perdió la Segunda República, y la perdieron Bolívar, Miranda, pues hombres de esa talla, pues la perdieron. Ahora es un problema de la estrategia. Lo que pasa es que hay una gente que no revisa ni las comas, ni las IE siquiera, sino que cree que está iluminado, que son poseedores de la verdad, pero en la política Maduro está demostrando, como dice Trump, que es un duro. Así es así. Ahora, en relación con la noticia, es clara que la noticia, después de que tú la limpias, de lo que le puso Panam Post, lo que le pusieron otros, los añadidos, es claro que la noticia es cierta, pues es cierta porque ya no es Panam Post, ¿no? Ya son una serie de medios internacionales de distintos países las que la han sacado, pues, y la han sacado ya en su versión original, como realmente era, pues. O sea que ahí no hay ninguna duda. No confían en el amigo Guaidó, no confían en Guaidó, lo creen en un muchacho, un muchacho muy simple además, ¿verdad? Muy predecible, y estarían dispuestos a conversar con Maduro, pues, estarían dispuestos a conversar con Maduro, lo que significa que para ellos es claro quién es el presidente de Venezuela, pues. No es la ficción, la fantasía. A la gente le gusta creer en fantasía, está bien. A lo mejor las fantasías son buenas psiquiátricamente mientras uno se acostumbra a la realidad. Fíjate lo que ocurre cuando a alguien se le muere una persona muy cercana. Lo primero que dice es no puede ser. Lo niega. ¿Por qué lo niega? Lo niega porque es la forma que tiene el cerebro de irse acostumbrando a que sí fue así, que fue de esa manera, para que la noticia no sea no lo golpee tan fuerte, no lo desequilibre. Entonces, eso es un mecanismo de defensa. Bueno, lo mismo pasa con estas cosas, pues las ilusiones. La gente tiene una ilusión. No, el presidente es Guaidó, es legítimo. Y ahí lo repite y lo repite, ¿sí? Está bien. Eso es un consuelo. Eso es como los consuelos de los tísicos, como decían en el pasado, pues los tuberculosos. Alegría de tísico. Alegría de tísico. Exactamente eso es. Y la gente tiene que entender que hay que poner los pies en la tierra y entender, primero, que el enredo legal y constitucional que han hecho el gobierno y la oposición en los últimos años es de tal magnitud que no hay posibilidad de que ninguno de los dos esté a derecho. Que eso que diga Guaidó está a derecho, no está a derecho en absoluto. Está fuera del derecho, fuera de la Constitución, fuera de todo, ¿verdad? Y el gobierno que está a derecho tampoco está a derecho, está fuera de la Constitución y fuera de todo. De manera que la única forma de resolver el problema es un acuerdo político. Después de que haga el acuerdo político, se restabilicen las cosas, entonces llamaremos a los constitucionalistas, a los abogados, para que empiecen a arreglar el entuerto de leyes, normas y de la misma Constitución. Pero no antes. Pero fíjate, hay un sector de la oposición extremadamente soberbio y vanidoso que no le gusta que le discutan nada. Y al que le discute, le caen encima. A ti te cayeron encima. A mí me están cayendo encima de miles de formas. Difamaciones, calumnias, pero cualquier cosa horrorosa. Sí, cualquier Entonces ellos se sienten orgullosos de ser así, de tratar a la gente con ese desprecio. Y resulta que el país está pidiendo otro tipo de comportamiento. En vez de la confrontación que ha arruinado el país, está pidiendo, oye, párenme, tengo hambre, no tengo servicio, no tengo empleo, no tengo plata, no me alcanza el dinero. Cuando yo vi el acuerdo firmado por Julio Castro, el médico Julio Castro, el epidemiólogo, y el ministerio, firmado con el gobierno, que era un poco un acuerdo Guaidó-gobierno, aunque Guaidó no firmó, mandaron a Julio Castro firmar, pues, ¿no? Para atender el coronavirus, para la administración de los recursos que fueron liberados de los bancos en España, etcétera, y que llegaran al coronavirus. Yo dije, bueno, mira, esto es bueno, es positivo. Es positivo porque implica que conversaron de algo que le importa a la gente, el coronavirus, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, así mismo hay que entrar a hablar de otras cosas, pues. Si no es con Guaidó, bueno, habrá que buscar algún economista de ellos, 2 economistas de ellos. Bueno, tráiganse a Guerra, porque está afuera, y no es mala gente, el amigo Guerra, pues tráiganse a Guerra, déjenlo entrar al país y pongan a Guerra junto con los economistas, junto con Víctor Álvarez, por ejemplo, que no está con el gobierno, pero que una vez estuvo, ¿verdad? Y que tiene una posición muy sensata y muy clara y que además es un hombre capaz, junto con otros economistas que también son capaces, que son opositores, no hay problema.
y vamos a discutir qué hacer en política, pues. Y vamos a tomar esas decisiones, vamos a hacerlas conjuntamente. Yo no entiendo por qué el gobierno puede negarse a eso, y menos entiendo que la oposición lo haga. Porque es que esa oposición se presenta como la salvadora del país. Ellos se suponen que tienen que ser completamente opuestos al gobierno, no albergar los mismos odios, ni los mismos rencores, ni la misma ideologización del gobierno. Pero lo que tú ves es todo lo contrario. Se parecen. Se parecen y a veces superan al gobierno. Porque Maduro por lo menos hace en televisión su show de que yo pues, quiero hablar, yo soy bueno, pero vengan a conversar, tengo las puertas abiertas y cosas por el estilo. Pero estos no hacen ni siquiera eso. Estos no hacen ni siquiera eso. Vamos a ir al corte. Luis Fuenmayor, rector del CNE con nosotros, el rector del UCE, para hablar de todas estas cosas, a ver si reacciona la gente, porque ahora llegó el momento de encararlo, mirarlo a los ojos y decir, ajá. Y entonces, entre la ficción y la verdad, ¿qué vamos a hacer? Así es. Cuando regresemos. Luis Fuenmayor todo con nosotros. Fíjate, Luis, el Partido Comunista, con la onda que generó la Revolución Cubana, y además Betancur los ayudó, Betancur los impulsó. los empujó, Claro. se fue para la guerrilla y pasaron unos años en eso. Con el MIR. Pero Sí, dijeron, con el nos MIR. vamos. Nos vamos, y se cayeron a plomo, Ay, se cayeron a plomo. porteñazo, carupanazo. Y hubo muertos Sí. de los dos lados. No era etcétera. que vengan otros a pelear por Así ellos. es. Entonces, militarmente los derrotan. Pasó Y años, políticamente también los derrotaron. También. Antes fueron derrotados políticamente. pero pasan como 2 años en el lío. Oye, perdimos, no perdimos. No, pero defendimos, somos luchando. No, seguimos luchando. Pero perdimos o no perdimos. Hasta que dicen, bueno, sí, perdimos. Claro. Pero las otras fuerzas de izquierda, Ruptura y Bandera Roja y otros partidos, duraron 5 y 10 años para entender que habían perdido. Se negaron a reconocer eso. Bueno, llegó Caldera, la pacificación, y todavía había grupos que decían que no, que había que seguir en lo mismo. Ahora, la oposición terminó pareciéndose a esa izquierda. Primero Maduro los está sacando del juego. Con una diferencia ¿Cuál? que no se mete en la pelea. Ah, no, o sea, claro. que no está en la guerra, Ah. que no está poniendo muertos, que llama a estudiar a grupos juveniles para que participen en las guarimbas, para que sean carne de cañón, pero ellos no participan, ellos no están. Esa es la diferencia. En todo caso, lo único que tienen son presos. Presos sí tienen. Bueno, porque fíjate, ¿qué más tiene que pasar en el país para que se diga que la salida de fuerza es un error? Que eso por ahí no es. Ya señalamos lo del TIAR, lo de la fractura militar que nunca ocurrió y ahora Trump. Ah, ¿por qué entonces no discutimos? Si eso está trancado, ¿por qué vamos a trancar la salida electoral? ¿Por qué la abstención? ¿Por qué todo eso? Si al final de cuentas por ahí no es. Entonces hay que buscar, en todo caso, lo que hay que dejar es de ser predecibles. El gobierno no quiere que el G4 vote y el G4, yo no voto. Sí, hombre, hacen lo que el gobierno quiere. Hacen lo que el gobierno quiere con un falso discurso. Porque es que, este Consejo Nacional Electoral nuevo, que acaban de... Ya no vamos a meter ahí. Bueno, entonces lo dejo para después. Déjelo para el tercer negro. Está bien, no hay problema. No, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Tú no puedes cerrar la vía electoral. Si cierra la vía electoral, está cerrando todo. Porque la vía violenta, sea de insurrección popular, sea de golpe de Estado o sea de invasión extranjera, está aparentemente cerrada. La interna está cerrada totalmente. Ellos no tienen ninguna posibilidad de ninguna insurrección de nada, ni de ningún golpe de Estado de nada. Y la externa, bueno, depende de algunas veleidades de una situación internacional que se hace cada vez más compleja, que tiene unas elecciones de los Estados Unidos en noviembre. Es decir, no es que Trump es todopoderoso, así como Maduro no es todopoderoso, yo lo he dicho muchas veces, Maduro no es todopoderoso, porque si fuera todopoderoso, bueno, yo voto tierrita y me voy para mi casa, pues ya está, me rindo. Ahora, no, Trump no es Maduro no es todopoderoso, no puede hacer todo lo que le da la gana, no puede. Aunque quisiera, no puede. Y Trump tampoco es todopoderoso, aunque quisiera, no puede. Y ya vemos, el libro Bolton nos está diciendo quién es el hombre, y hasta ignorantón es el tipo, hasta ignorantón es el hombre. Que dice ahí. Exactamente, es así. Pues entonces, bueno, si No cierra la sabía- vía electoral, Mira. ¿qué queda? No sabía dónde queda Finlandia. Quería que Finlandia estaba dentro Y de además Rusia. que los ingleses tenían bombas bombas atómicas, Imagínate. la tercera potencia del mundo. que tuvo armamentos atómicos, pues, ¿no? Entonces, imagínate tú, entonces, parece, es que realmente los Estados Unidos han estado muy mal con este Ahora, presidente. fíjate una cosa que Trump,
después de la muerte de George Floyd, comenzó a editar su discurso y últimamente está diciendo que él es heredero de Abraham Lincoln, que fue, entre otras cosas, el que liberó a los negros en la guerra civil norteamericana. Además lo mataron en su gestión. Pero antes, resulta que cuando tú revisas en la historia, los republicanos eran los demócratas en el pasado y los demócratas eran los conservadores. Eso cambió en los años 60. Y Trump se da cuenta que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es que la mayoría blanca, a la que él aspira que lo respalde, se le movió por el coronavirus. Y entonces ahora está moderándose. Viste que todo lo que está diciendo es moderado. Claro, claro. Es que tiene que tener en cuenta esas elecciones. Que es una cosa que me imagino que aquí hay gente temblando. Que hay una serie de personas temblando de que Trump pierda, ¿verdad? A mí no me importa si pierde o gana. Yo creo que la política del Departamento de Estado, de todas maneras, es la política del Departamento de Estado. Recordemos que quien declaró a Venezuela peligro inminente a la seguridad de los Estados Unidos no fue Trump, fue Obama. Afrodescendiente, como le gusta decir a ellos, pues, a los afrodescendientes, ¿no? Este es afrodescendiente, primer presidente afrodescendiente, fue el que declaró, y además demócrata. Entonces, las políticas de los Estados Unidos son políticas de Estado. Cada presidente le pondrá su tinte, pero esas políticas en general no cambian. Para hacerlas cambiar hay que hacer cambiar la política de Estado, no nada más el presidente. O sea que ni se desesperancen los que creen que van a perder Trump, ni cojan muchas esperanzas tampoco los que quieren que pierda Trump. Ninguno. Es una política de Estado que viene desde antes de Trump, que Trump la ha continuado, a lo mejor la ha acelerado, le ha metido su ingrediente, su discurso particular, etcétera, la ha envenenado, si queremos, pero es una política de Estado. Pero fíjate que Leopoldo Martínez, quien aquí, ¿te acuerdas? Fue diputado, tuvo un programa de televisión y ahora es parte de la dirección demócrata, viene diciendo que los demócratas quieren otra política con referencia a Venezuela. Y se han venido oponiendo a las cosas de Trump. De manera que de ganar Biden, no de ganar Biden, de perder Trump, porque Biden es muy mal candidato, no tiene pegada, pero el desastre de Trump es tan grande que de ganar los demócratas seguramente debe venir un cambio, si hay un cambio en la dirección política de Venezuela. Porque si sigue la salida de fuerza, aquí nunca, no solo no va a haber victoria, sino van a terminar atornillando a Maduro porque todas las cosas las hacen mal. Pero si hay un cambio de política y en vez de confrontación salimos a buscar soluciones y entonces el país completo se mete a buscar más riqueza, empresas, productividad, corregir problemas, agua, luz. Si eso cambia hacia allá, no solo pudiéramos salir de las sanciones, del bloqueo que hay contra Maduro, que al final no solo es contra Maduro, sino con el país, sino que además junto al gobierno pudiéramos ir a una posibilidad de institucionalización para sacar el país adelante. La reinstitucionalización arranca con la Asamblea Nacional. Yo en mi cabeza tengo un esquema que me sirve a mí, a lo mejor a los demás no les gusta, ¿verdad? Que me sirve a mí. Nosotros estamos ahorita en una elección de Asamblea Nacional que es en diciembre, que tiene que ser, porque la Asamblea Nacional no puede seguir. Ese cuento que hay por ahí, que si la continuidad tal, eso, bueno, ese cuento también serviría para Maduro. Maduro puede pararse y decir, bueno, está bien, acepto que en 2018 no fui electo presidente. Pero como no hay presidente, yo sigo en la continuidad administrativa. Entonces, si le sirve a ellos, también le serviría a Maduro. Ese es un argumento que hasta el propio Capriles... El propio Capriles señaló que eso es un absurdo, eso es un exabrupto. Pues. Entonces hay que elegir Asamblea Nacional. Bueno, tratemos de elegir a lo mejor posible, donde no haya ninguna fracción que sea hegemónica. Habrá una fracción mayoritaria, ¿verdad? La que saque más votos, más porcentaje de votos, pero que no llegue a ser hegemónica, que no controle los 2/3, que no controle los 3/5. A lo mejor que tiene mayoría absoluta, pero no tiene las mayorías calificadas. Es más, ojalá les pudiéramos quitar la mayoría absoluta, que le faltan unos votos, que se vea obligada a discutir con las fuerzas políticas que están en la Asamblea, que se vea obligada a llegar a consensos, acuerdos. Ese es el papel de la Asamblea Nacional. No era estar tumbando presidentes, ni declarando a los extranjeros, ni nada por el colombiano, ni nada por el estilo, pues ni diciendo que renunciaran o destituyéndolos porque son unos vagos y no trabajan, que fueron las cosas que hizo la Asamblea durante unos cuantos años aquí, perdiendo tiempo, pues, y atornillando al régimen actual. Fíjate, vamos a discutirlo porque vamos al corte, pero hay mucha tela que cortar porque llegó el momento de discutir. Ellos han parado las discusiones con los laboratorios estos que ya se ve que ahí está Panampó demostrando su maldad. Y eso es de grupos vinculados a María Corina.
Sí, hay que decirlo con mucha transparencia, porque la gente cree que los laboratorios no existen, sí existen, y dañan, y friegan, y montan campañas, y no dejan discutir las cosas. Y hay que discutir el futuro, porque el futuro es ya. Ya regresamos aquí en su programa Kikosis por Globovisión. Seguimos con Luis Mayor Toro. Fíjate, entonces entramos en un proceso en el cual la actual dirección ha sido arrinconada, sacada de juego. Y ella misma dice que en el discurso de la continuidad administrativa va a terminar en el exilio. Le va a pasar lo que le pasó al TCJ y a los otros organismos duales que terminaron afuera, porque el gobierno agarra y les cae encima. Pero es ineludible que tienes que discutir. Así los laboratorios digan que tú eres un descabellado. No importa. Es más, hay que retar a los laboratorios a que te sigan insultando y diciendo lo que sea, porque no se puede eludir la discusión. No puede ser que la dirección política del G4 no entienda lo predecible que es, que lo llevaron a donde el gobierno de hace rato viene anunciando que van a estar, que los está sacando de la elección. Y no puede ser que en la debacle agarren la salida electoral, que es la que viene, y entonces impidan que se pueda obtener victoria, porque la encuesta, la última, la de Jesús Seguía, que está circulando, tiene que los que quieren votar están entre 40 y 45 y los que no quieren votar entre 35 y 30. O sea, son dos pedazos muy grandes. Grande. Si este agarra y no voto, le da la victoria a Maduro. Ahora, no puede ser que eso no se pueda discutir, que tú estés tan bloqueado y tan lleno de odio y los comunistas... No, es que, además, que resulta que tú no puedas tener la posición política de querer votar, porque es que anatemizan esa posición política. No, es un pecado. ¿Qué? Hacen un anatema, pues anatemizan esa posición política. Es un delito. Entonces, que alguien diga, por ejemplo, que alguien diga, yo quiero votar, ese es un delincuente. No, es un colaboracionista y delincuente y tal. Porque te voy a meter en la listofa. Así es, ¿no? Y así habrás recibido dólares que debes tener por allí y tal. Pero porque esas son las formas de discutir, porque aquí no hay discusión. Aquí lo que hay es insulto, calumnia, difamación. Esa es la forma de actuar. Esa es una forma que el gobierno tuvo durante un tiempo y que la ha bajado incluso. Y resulta que esto se la copiaron completico y la han elevado a la N. Pues, así como yo dije una vez que el gobierno venezolano tenía las lacras, que el socialismo del siglo XXI tenía las lacras del puntofijismo, como lo han llamado, pero además elevadas a la N. Pues, las tenía las mismas, pero elevadas a la N. Pues, bueno, esta gente ahora tiene los errores, digamos, las lacras del discurso y de la política del gobierno elevadas también a la N. Entonces, resulta que es un delito. Y si alguien dice que va a votar por Maduro, bueno, imagínense, yo creo que lo cuelgan en la Plaza Bolívar, ellos. Están negándose a entender que hay un porcentaje en el país que vota por Maduro y que va a votar por Maduro. Y muchos de ellos, entre otras cosas, porque le tienen miedo a ellos. Ellos generan miedo. Eso que hace Guaidó, las amenazas que hace, las amenazas de María Corina, las amenazas de los laboratorios de las redes, las calumnias, la difamación, todo eso, que me hayan sacado a mí, por ejemplo, de un portal de noticias donde yo escribía, entonces me dijo, no, usted no va... ¿Tú escribes en Rurrunes? En Rurrunes, sí. Entonces, no, usted no va a escribir más aquí, y además vamos a quitarle... Todos los artículos que tenemos en los servidores van a desaparecer. ¿En serio? Sí, así. Ah, pero qué democrático. Es muy democrático, sí, muy democrático. Es un exabrupto, pero bueno, hasta esas cosas. Tienen una campaña para ver si me sacan de Twitter. Ya me han tirado 3 o 4 denuncias. Hasta ahora Twitter ha contestado que no ha encontrado absolutamente nada que viole las leyes de Alemania, las leyes alemanas en los tweets que yo mando. Ahora resulta que yo tengo que tener en cuenta las leyes alemanas cuando meto en Twitter. Sí. ¿Y para qué tú te metes en esa discusión en este barrio? Esa fue una discusión que se dio hace años atrás. Y no fue una discusión sobre si existió o no, sino sobre si había bibliografía en contra y a favor. Y yo dije que sí había bibliografía en contra. Entonces inmediatamente los sionistas internacionales, no los judíos. Vamos a entender, chicos, el pueblo judío es una cosa, ya es un pueblo sufrido, como son la mayor parte de los pueblos del mundo. No fueron sufridos nuestros aborígenes, los pueblos de Estados Unidos, los iroqueses norteamericanos, los pieles rojas, no fueron pueblos sufridos. Los incas, los aztecas, no fueron pueblos sufridos. Todos son pueblos sufridos.
Y el pueblo judío es uno de los pueblos sufridos. ¿Está bien? Pero una cosa es el pueblo judío y otra cosa es el sionismo internacional. La entidad sionista Israel que mantiene ahora contra los palestinos una actitud buena. Pero salgámonos de Vamos a salirnos de eso. Porque pero, ahí sí nos enredamos y nos volvemos una melcocha. no, pero lo que quiero señalar a ellos Okay. es que yo soy de los que no me callo. A mí no me da miedo. Pero ellos saben que tú eres peleón. A mí no me da miedo. Como decíamos tú antes, como tú me decías antes, ¿no? Nosotros desde que estamos chiquitos, desde que estamos pequeños, seguimos siendo no muy altos, pero desde que estamos pequeños, hemos estado enfrentados con todo el mundo, con todo lo que nos parece injusto. ¿Sí? Bueno, a los 75 cumplo en julio, me pueden mandar regalos. 75 años cumplo el 10 de julio. Bueno, vale, a los 75 años yo no voy a cambiar. Ven acá, ¿te dieron regalos el Día del Padre? No me dieron regalo, mi mujer me mandó a hacer una... Pero alguien te dijo, te quiero, papi. No, sí, como no, mis dos hijos. Mis dos hijos mayores me dijeron, mis nietos me dijeron, mis sobrinos, muy gentíos. Tengo familia. O sea, afecto. tengo familia y tengo afectos. Pero fíjate una cosa, tú que dices 77 años. Ya 75, no me pongas dos, pues, coño. Está bien, mira. Ya uno está lo suficientemente adulto. Además, tenemos toda la vida peleando al lado de la gente, en protestas, en elecciones, en cosas. Ya uno como que entiende cómo es la política y qué es lo que el país necesita, ¿no? Hay una cosa. Papá una vez me dijo, y lo recuerdo por eso, porque yo estaba peleando con alguien en el colegio, muchacho. Y entonces me dijo, mira, hijo, en el mundo y en la vida hay cosas más importantes por las cuales pelear. Entonces, eso es una cuestión que uno tiene también que, yo mismo, lo reconozco aquí públicamente, porque yo mismo tengo que a veces hacerme una introspección y decir, verdad, yo no debo seguir estas peleas porque hay cosas más importantes. Bueno, yo me he vuelto, mira, muy pacífico, democrático, a medida que he entendido que la confrontación, que el odio, que todo ese discurso de la venganza es lo que lleva a la guerra, a que no haya acuerdo, a que los países se entaquen, o en el caso de Venezuela, a que se destruya el país. Bueno, que se está destruyendo. En un enfrentamiento que tú no ves lógica. No, y que se está destruyendo la nación venezolana. Este país puede desaparecer. La gente cree que es que es un recurso retórico. No, no es un recurso retórico, ¿verdad? Este es un país que tiene en tres partes de su geografía a países vecinos que lo que están es pendientes del territorio venezolano para meterse, para quitarle, que lo han hecho siempre además. Este era un país que tenía 2 millones de kilómetros cuadrados cuando era Capitanía General y que entonces ha debido seguir teniendo 2 millones de kilómetros cuadrados y no los 916.050 kilómetros cuadrados que tiene actualmente. Le quitaron más del 50% de su territorio entre Brasil, Colombia y los ingleses en Guyana. Entonces, mira, en cualquier momento que aquí ocurra una situación realmente caótica, bueno, chicos, los colombianos entran, no es que tienen que entrar con ejército y cosas así, no, pero terminan posesionándose de territorio ellos, los guyaneses, ¿no? Y entonces, bueno, te reducen al estado Guárico, por ejemplo. No. Entonces, vamos a ir al corte, que por donde va, no. Ya regresamos. Ajá, aquí estamos hablando. Yo uso exageraciones pedagógicas a veces. Sí. Lo del estado Guárico es una exageración pedagógica. Sí. Para que la gente. Van y te ponen. ¡Ahí está! ¡Vendido, traidor! Sí. Ahora, hay que retar al país a otra discusión, pero seria. Para que entonces entendamos que en vez de ir para atrás o para abajo, hay que subir y avanzar. Así es. Este es el momento de avanzar. No para dialogar con el gobierno o esas cosas, no. Para que el país, la gran mayoría, no entre en la desesperanza, sino que entienda que se puede ganar si se cambia la política. Lo primero es acabar con el vete ya. No hay más vete ya. Hay una política de construcción de fuerza, que es ir a las elecciones, elecciones estudiantiles, elecciones electorales, gremios, todo eso que está parado, vamos a elegirlo. Y luego, en vez de esta guerra para calificar quién es de oposición o no, abrir todo el mundo de su oposición. Lo decide usted, no lo decido yo. Y entonces tratar a los que quieren un cambio en Venezuela como aliados para conformar una sola mayoría, que discutan los temas de economía, que discutan cómo se dirigió el país y abra camino. Fíjate, yo te estaba diciendo hace un rato, pero me pasa que nos desviamos, que yo tenía un esquema en la cabeza que me sirve. Yo veo la cosa así. Este año hay elecciones de Asamblea Nacional
vamos a participar en esas elecciones, vamos a tratar de que sean las elecciones lo más transparentes posible, lo más justas posible, no le pidamos peras al olmo, ¿verdad? Si estamos ante un gobierno autoritario que tiene esta característica, que para algunos es una tiranía sangrienta, dictatorial, comunista, bueno, no le puedes pedir a la dictadura sangrienta, comunista, dictatorial, no le puedes pedir que te dé unas elecciones perfectas y las mejores elecciones, más transparentes y más democráticas y más equitativas del mundo, no le puedes pedir eso. Elegimos Asamblea Nacional, ojalá que la elijamos y el gobierno no coja la mayoría. Que no coja la mayoría, pues que no haya nadie que tenga esa mayoría, pues, sino que la mayoría está repartida entre todos, que pueda haber juego político, que no haya hegemonía, ojalá que pase eso. Ahí arrancamos, esta Asamblea Nacional va a elegir, va a designar un Consejo Nacional Electoral, como dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, se van a poner de acuerdo para eso y lo van a hacer. Porque este Consejo Nacional Electoral, que acaba de ser electo, es solamente hasta el 5 de febrero para estas elecciones y más nada, ¿no? Entonces, vamos a elegir eso. Entonces, ese nuevo Consejo Nacional Electoral va a organizar las elecciones de alcaldes y consejos municipales, haciendo las juntas esta vez otra vez. La de gobernadores y consejos legislativos regionales, poniendo las juntas otra vez. Y se le presenta la posibilidad de un referéndum revocatorio presidencial en 2022. Si se quiere hacer, se hace. Si no se quiere hacer, bueno, se espera hasta el 2024 cuando debe haber las elecciones presidenciales nuevas. Pues. Entonces, voy a decir algo que quiero que me ayudes a ponerlo en el tapete. Hay que estar claro que en Venezuela no hay salida de la crisis si la oposición está liderizada por la derecha, por los sectores más conservadores. Si no hay una oposición izquierda, socialdemócrata, que vea en los pobres la construcción de su mayoría, no hay salida en el país. Eso hay que decirlo clarito. En todo ese esfuerzo que se hizo con Guaidó, desde afuera, toda la amenaza, el TIAR, todo eso, ahí no hay salida. No, ninguna. No hay, porque esos sectores no entienden a los más pobres, no, solo les preocupa, por eso hay que invertirlo. Los desprecian, no los consideran y además, gente. Tú, yo, todo el mundo es comunista. Todo el mundo, todo el que esté en contra de ellos es comunista. Sí. Pues ya. No, además, la socialdemocracia no es comunista, un momentico. Aparte que tienen un lenguaje del siglo pasado. Así porque es. resulta que a comienzos de los años 90 se cayó el llamado socialismo real. El muro de Berlín. Socialismo real, el muro de Berlín y la famosa cortina de hierro. Todo eso se cayó. Entonces, y la Rusia que ellos ahorita ven como si fuera la Unión Soviética, porque Putin para ellos es comunista. Stalin. Putin fue el que acabó con los comunistas y es el que los mantiene a raya ahorita en Rusia, pues. Y Rusia no es la Unión Soviética, son cosas muy distintas. Entonces, bueno, pero esta gente sigue con su anticomunismo visceral, viejo. Bueno, ¿cómo se hace? Con gente así no puedes ir para ninguna parte. Con gente así, un país no avanza para ningún lado. Y la población es la que tiene que entender eso. La población tiene que respaldar a los sectores. Pueden ser sectores incluso de derecha moderada, de centro derecha. Como Piñera. ¿verdad? Puede ser Angela Merkel. Exacto, pueden ser una maravilla. Sectores de derecha, ¿verdad? No extremistas de derecha. Sectores de derecha moderada, sectores de centro, sectores de centro izquierda. Puede haber sectores de izquierda ya más radical. No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema. Siempre y cuando nos pongamos en función del bienestar del país. Hacer de Venezuela una gran república en el mundo, que todo el mundo la admire y la respete. Ese es un objetivo. Y el segundo objetivo es que el pueblo venezolano viva cada vez mejor y mejor. No peor. No peor, que es un poco lo que ha hecho este gobierno, porque lo ha llevado a condiciones de vida infames. Ahora, ese debate hay que darlo. Sácame de la derecha izquierda, métete en el mundo moderno. Fíjate, Capriles lo dijo, una cosa que hemos dicho aquí muchas veces, nosotros somos del centro, no estamos con ninguno de estos dos extremos. Así es. Bueno, el país tiene que ubicarse en el centro y ese centro tiene que tener una postura democrática, un perfil claro, neto, democrático. Así es. Cero invasión y tiros y cosas de esas, democrático, para que entonces pueda convencer a Fede Cámaras, a la iglesia, a los gremios, a los sectores sindicales, a todo el mundo, de un giro que permita no encontrarse con el gobierno, encontrarse con el país. Encontrarse con el pueblo, con los ciudadanos, con la democracia, con el país, con Venezuela, volverla a recuperarla, volverla a ser grande. Pues. Este es un país, bueno, a los que estamos aquí, seguiremos aquí siempre, nos parece un país maravilloso en muchos aspectos. Lamentablemente ha sido llevado a una encrucijada por una polarización que, bueno, no tiene 5 años, ni 6 años, ni 7 años, sino una polarización 22. Que tiene 22 años. Pues. Entonces, que se basó en crear enemigos ficticios a muerte,
Lo hizo el presidente Chávez con la oposición, llamándolos escuálidos, así como Fidel llamaba a los cubanos gusanos, ¿verdad? Y lo hicieron estos con el presidente también, llamándolo cualquier cantidad de cosas. Pues entonces, eso se tiene que terminar, porque así no se resuelve el país. Así es. Ahora, las elecciones que vienen. Fíjate, yo creo que este es el momento de discutir. Hay que esperar que baje la marea, porque lo que le hicieron a los partidos está muy mal hecho. Totalmente. Es una cosa muy arbitraria, pero eso es un plan. Hay que ver es el plan, no la jugada, para descifrar, así como si fuera un juego electrónico, la programación y entonces poder ganar. Hay que hacer el ajedrez. Así es, hay que ver el ajedrez, sabe cuáles son. Entonces, Maduro, mire, Maduro piensa que está ganando. Evalúe usted si está ganando o no. Exacto. Entonces, de acuerdo a su conclusión, hagamos la política, porque si no hay corrección en política, como dice Angela Merkel, pues entonces vas a seguir cometiendo los mismos errores siempre y no vas a avanzar. Y además te vuelves predecible. Entonces, esta elección que viene debería ser, más que ganar o perder, la discusión debería ser la rectificación de la política, y así sea, en las dificultades que vienen, tiene que surgir una nueva dirección y una nueva manera de ver el país y dejar a un lado, no, bueno, porque el que crea, que haga lo que quiera, para eso estamos en libertad de expresión y en democracia, pero la gran mayoría, el liderazgo opositor tiene que hacer política para salir de donde nos metimos, de los errores que se cometieron y darle esperanza al país. Claro, la esperanza del país también va a depender de una cierta confianza, porque claro, el país se ha generado una desconfianza. Parte de la desconfianza la genera el gobierno y parte de la desconfianza la genera esa oposición, que en definitiva no les gustan las elecciones a ninguno de los dos al final. No les gustan las elecciones a ninguno de los dos. El gobierno puede llenarse la boca que ha hecho 20 y tantas mil elecciones y tal, pero en este momento no le gustan las elecciones, no le gusta medirse, porque sabe que en este momento no tiene mayoría. Claro, ¿qué hace? Hace todo lo posible porque los otros, quienes se les enfrentan, no vayan a votar y entonces el estar solo. Es una cuestión tan simple que parecería fácilmente, digamos, evidente para todo el mundo. Ahora, como la gente tiene esa situación, bueno, quienes están en la Mesa Nacional de Diálogo, los partidos que están en la Mesa Nacional de Diálogo, los rectores democráticos, yo diría, pues los rectores que están por la democracia en el Consejo Nacional Electoral, bueno, chicos, vamos a tratar de garantizarles las mejores condiciones. Yo creo que aquí, primero yo alerto, digo, ese Consejo Nacional Electoral tiene que tiene que convocar las elecciones de Asamblea Nacional para diciembre. Ponerle fe. Eso tiene que ser el 13 de diciembre, porque está con los lapsos, está así, pegadito de los lapsos, para poder cumplir los lapsos. Por supuesto, no vamos a medir los lapsos con un reloj atómico, ¿ok? Quédate en los lapsos, vamos a ir al corte y ya regresamos con Luis Fuenmayor, rector del CNE, aunque no le han ni siquiera lo han llamado para decir, mira, quedaste. Bueno, pero de eso se trata la discusión. Seguimos con Luis Fuenmayor Toro. Fíjate, yo creo que, y el gobierno sí lo hizo cuando la ANC libera todas las tarjetas, todas las que estaban proscritas ahora están válidas, pero yo creo que hay que buscar que el país se mueva de distintas versiones para que así, en perfiles muy claros, podamos recomponer la unidad. Porque no se trata de que yo para ser oposición tengo que ser como me dicen los otros. Yo soy oposición desde mi punto de vista. A tu manera y a tu punto de vista. Entonces ese respeto hay que volverlo a poner. Y entonces que todo el mundo saque plancha y cosas y después se evalúa, bueno, se verá con encuestas a la hora de inscribir los candidatos quién no y quién sí. Pero es bueno estimular una reacción de la nación, bueno, a participar desde todo punto de vista, para evitar que sean los grupitos los que se agarren las listas y que se apoderen de la política otra vez. Entonces sustituimos el G4 por algo más o menos parecido. De eso no se trata. Se trata de reconstruir la política y una dirección distinta que consulte, que debata, que tenga el esquema de discutir siempre, de generar polémicas, de llegar a acuerdos. Y una vez que se llega a acuerdos, pues, ahora, pues yo quería terminarte 2 puntos de la cuestión pasada. Yo decía que había que convocar elecciones ya. Yo creo que hay que desde ya llamar a la observación internacional. Y estoy hablando de observación, no de acompañamiento. Hay que buscar que la Unión Europea entre. No solamente la Unión Europea. Las Naciones Unidas
tiene que tiene que ser observador, pero ojo, no estoy utilizando las palabras alegremente. Hablo de observación internacional, no de acompañamiento. Hablo de observación. No, que diga, mire, diga, ¿está bien diga, o no? Decir, no es que el gobierno se olvide de traernos otra vez a esos misma gente que él trae, que tiene y que dicen que todo está bien. Vamos a entenderlo. Pues. No, alguien de respeto. Vamos a ser serios. Que tenga respeto. Que gente seria venga a observar. Claro, yo no voy a ir que venga a observar la OEA, porque la OEA es golpista en Bolivia, pues. Ellos no es que lo patrocinaron, pero lo encubrieron e hicieron estadísticas para demostrar que el golpe lo había dado Evo Morales, y ahora la verdad surgió con investigaciones de universidades americanas, pues, que Evo Morales no hizo ninguna trampa. El New York Times lo publicó. No hizo ninguna trampa y nada de eso ya se sabe, pues. Ahora, entonces tienen que pedir la observación internacional ya, para que no les vayan a decir lo pidió demasiado tarde y ya no hay tiempo. Pídanla ya, en 6 meses. Entonces, y a Guterres de las Naciones Unidas, pídansela ya. Ahora ¿verdad? debería... Y la última cosa, Ajá. ya el REP. Vamos a depurar el REP. Después, esas 3 decisiones tienen que ser inmediatas, porque son cosas que toman tiempo. Hay que estar pendiente de las máquinas, hay que estar pendiente de las máquinas porque son máquinas nuevas. Yo no sé, por ejemplo, si las sanciones van a interferir en la traída de las máquinas. Yo no sé. Yo todavía eso no lo sé. Eso tiene que aclararlo el gobierno. Bueno, lo primero que hay que pedirle al CNE es que agarren a los rectores que nombraron suplentes principales, los reúnan y le digan a cada cual qué es lo que va a hacer. Los convoque, le dé su carnet, ¿verdad? Yo voy para el CNE y me para la policía, pues en las alcabalas, pues. ¿Para dónde va usted? Si yo le digo que yo voy para el CNE porque soy rector, entonces debe su papel, entonces se van a empezar a reír, mira, este es el CNE. Ahora te pregunto, porque mucha gente, por la manera en que fue designado el CNE y todo lo que ha ocurrido, dice el CNE es fraudulento, pero el CNE no ha abierto la boca para decir nada. No ha dicho nada. Es más, déjenlo actuar. Vamos a ver qué hace. Déjenlo actuar, no ha actuado. Eso es prejuicio. Cuando usted condena a alguien sin que actúe, es prejuicio. ¿Verdad? Entonces, menos mal que no son ellos los que están administrando justicia. A veces se parecen al FAES. El FAES que entra en los barrios y mata gente porque a lo mejor son delincuentes. ¿Quién lo juzgó? Nadie lo juzgó, él no puede. Entonces, así mismo como hace el FAES, los otros lo hacen pero políticamente. Matan a la gente políticamente. Sin derecho, sin juicio y sin derecho a la defensa. Mira, pero menos mal que hay gente que no se traga ese chantaje. Y todas las cosas que están pasando, nosotros aquí la dijimos en Contraste y Controversia, en este programa hemos dicho que por ese camino no había. Y cada vez que me insultaban yo decía, pero vamos a discutir con argumentos. Porque al final lo que se hizo fue generar, con la molestia que hay, porque la cosa está muy mala, porque perdimos familiares que se fueron para afuera y ya no están aquí, muchos padres pasaron el día del padre. Hay un estado de ánimo nacional agresivo. Entonces hay gente que se aprovecha para inducir a que la gente, en vez de buscar soluciones y esperanza, se desahogue. Y en el desahogo no hay construcción política. En absoluto, no hay construcción de ningún tipo. De ningún tipo. Y por esa vía, la vía de la rabia, de la desesperanza, etc. Bueno, te echas a morir, pues. Te echas a morir, es así. Y por la vía de la desesperanza te echas a morir. Entonces, aquí hay que acabar con la desesperanza. Fíjate, un señor me escribe, es que tú llevas a tu programa puros izquierdistas, comunistas, amigos tuyos. Yo le digo, mire, primero, este es un espacio de los pocos que hay para debate. La gente que quiera venir está todita invitada. El que quiera venir aquí, yo le abro las puertas a todos. Pero hay un sector de la oposición que no viene ni a este ni a ningún programa. Porque ellos les gusta nada más hablar ellos solos. Ellos solos. Y sus redes y sus cosas. Exacto. Entonces hay que ocupar espacio. Volvemos a la necesidad de reconstruir la fuerza ocupando espacio. Es un cambio, no es el vete ya. Todo eso tiene que ser discutido. Y el CNE es claro en su comportamiento. ¿Qué expectativas tienes tú con el organismo que todavía no te ha llamado? Yo espero que ese CNE, por ejemplo, apruebe varias cosas que den confianza. Una de ellas, por ejemplo, que ya lo adelantó un poco la Asamblea Nacional Constituyente, era, legalizar a todos los partidos que quedaron ilegalizados de alguna u otra manera. Habrá que ver cuáles, cómo, etcétera, ¿verdad? Legalizarlo. En segundo lugar, todos los candidatos que ya han sido inhabilitados por la Contraloría General de la República deben ser habilitados de inmediato, porque es que la Contraloría General de la República no tiene potestad para inhabilitar a nadie. Ni debería ser una práctica la inhabilitación. Tampoco, pero es que además esa Contraloría no tiene, ella puede poner sanciones administrativas, lo que quiera, si hay problemas penales lo pasa a la jurisdicción penal, pero no tiene esa facultad. Entonces eso tiene que estar habilitados de inmediato. Presos políticos, liberar presos políticos. Quien tenga sentencia firme, eso es otra cosa, ya veremos
cómo se maneja. Eso es otra cosa, quien tenga sentencia ¿Estás firme. hablando de Leopoldo? Estoy hablando, sí, de los que tengan sentencia firme. No sé, Leopoldo López uno, no sé si habrá algún otro que la tenga. Pues. Entonces, el gobierno tiene que resolver la cuestión de los presos políticos. Por supuesto que eso es una cuestión de las que tiene que resolver. Ahora, hay que entender también que el Estado se defiende. El Estado se defiende. También juega. Entonces, pues. También juega. Pues. Entonces, hace una invasión por Macuto. Y además, bueno, yo no lo llamo invasión porque tenía venezolanos. Pues. Una incursión, pues nunca llamé a lo de Machurucuto una invasión. Es una incursión de venezolanos con unos cubanos aquella, y esta es una incursión de venezolanos con unos gringos que les pagan pues, para ese tipo de cosas. Entonces, esas incursiones, si agarran presos en esas incursiones, bueno, mire, es muy difícil que usted le pueda... Lo que uno tiene que garantizarle es respeto al debido proceso, a la vida, a los derechos humanos. No puede ser que el gobierno haga con ellos lo que hicieron en el pasado con Jorge Rodríguez Padre, por ejemplo, o con Lovera. No puede ser. Si estos se están defendiendo, si este gobierno dice que es diferente de aquel, debería actuar diferente en ese sentido. Con los presos políticos tendría que ser diferente. No acepto que sea igual. Observación internacional. Partidos habilitados. Candidatos habilitados. Tinta indeleble. Tinta indeleble. Hay que pedirle ya a la Universidad Central, a la Facultad de Ciencias de la UCB, que haga todo para la tinta indeleble y pedírselo ya. ¿Y qué nos falta? Bueno, el REP ya lo dije. REP hay que... La proporcionalidad electoral. Hay que establecer los cambios necesarios para garantizar el régimen más proporcional posible. Posiblemente no va a ser, a mí no me gusta, personalmente, no me gusta la figura que han buscado. Yo no creo que debe haber listas y debe haber nominales. Yo creo que deben haber listas abiertas, donde usted vota nominalmente, pero dentro de la lista de cualquier partido, y vota nominalmente. Y al final suba al partido los votos de todos los de su lista. Y eso es lo que le da el número de diputados. Entonces, yo creo que debe ser así, pero esa no es la que han buscado. ¿Verdad? Bueno, que mejore en forma importante lo que existía, que mejore en forma importante. Más adelante buscaremos seguir en este proceso para llegar a la verdadera proporcionalidad. Gracias, Luis. Este programa estuvo rápido. Sí, se pasó muy rápido. Pero así vas a tener que hacer programas de 1h30. ¿Es así? Sí. Por lo menos cuando yo venga. Espero que no. Gracias por estar con nosotros en Suquicos.